Se empieza a gestar con el gobierno de Macri, por lo menos mi participación activa. En realidad esto venía desde hace mucho tiempo, la afinidad con los sindicatos que lo integramos, pero al volver a partir de Macri las políticas neoliberales sentimos la necesidad de volver a juntarnos y volver a estar en la calle para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Ese fue de alguna manera, más que la génesis, el relanzamiento de lo que fue el movimiento sindical rosarino. Mis primeros recuerdos son que, bueno, yo venía de recorrer todos los sectores de trabajo de mis afiliados, de mis empresas, diciéndole que no era lo mismo votar a Macri que a Scioli, y que en caso de que ganase Mauricio Macri lo que representaba iba a pasar lo que en definitiva terminó pasando. Y bueno, me acuerdo que apenas asumió, una de las primeras acciones que toma, primero sale del cepo, fue el ataque al AFCA, a la ley de medios. Y nosotros, que todavía no estábamos organizados, nos convocamos desde el gremio por WhatsApp, y juntamos 100 compañeros y compañeras que fuimos ahí al abrazo al AFCA, que estaba en la calle San Lorenzo, casi esquina La Prida, entre Maipú y La Prida. Y a partir de ahí sabíamos que a la semana se hacía una radio abierta en la Plaza 25 de Mayo, y por una cuestión de afinidad lo llamo primero a Matías Layuz y después lo llamé a Martín Lucero. Así empezó todo, pero por una cuestión de cercanía, podríamos decir. Y si bien yo no tenía un trato muy directo con ellos, pero los conocía y me surgió eso, la necesidad de llamarlos. Y a partir de ahí, bueno, fue Matías el que se encargó de hacer el vínculo con todos los gremios, y los primeros días de enero, acá en el Sindicato Luz y Fuerza, se hace una reunión donde participaron muchísimos gremios, preocupados obviamente por la situación, y el 15 de febrero se hace aquí en la Sala de Luz y Fuerza lo que era el relanzamiento del movimiento sindical rosarino. Todo lo que se le opone al modelo es demonizado. No nos olvidemos nosotros que el modelo de Mauricio Macri fue producto de un relato que después no se terminó cumpliendo absolutamente nada de lo que fueron sus promesas electorales. Y acá sí hay que hacer un ejercicio de la memoria. Acordémonos, los trabajadores en mi gobierno no van a pagar ganancias. ¿Quién habló de ajustar? ¿Quién habló de sacar los subsidios a las tarifas? Entre otras cuestiones. Y terminó haciendo todo al revés. Ese relato, obviamente, nosotros conocíamos que era parte de una construcción mentirosa, como terminó siendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y que creo que esto hubo una gran complicidad por lo menos de los grandes medios nacionales, donde nadie le preguntaba cómo lo iba a hacer, porque a la vez que nos prometía a los trabajadores y a las trabajadoras, también les prometía a los sectores económicos más poderosos, como el caso del campo, que le iba a sacar las retenciones. ¿Cómo iba a ser? Sacándole las retenciones, sacándonos el impuesto a las ganancias, para no ajustar, para mantener los subsidios a las tarifas, para seguir manteniendo todos los programas sociales, en definitiva, para mantener lo que estaba bien, como él decía, y corregir lo que estaba mal. ¿Cómo iba a ser? ¿De dónde iba a sacar los fondos? Ese era el quid de la cuestión, de alguna manera, ¿no? Lo que no se alcanzaba a entender, que nosotros sí, en la letra fina, lo alcanzábamos a comprender. Siempre estuvimos en la calle, desde un primer momento. Por eso digo que cuando se hace la primera reunión, acá, fueron los primeros días de enero, fue la primera quincena de enero, no recuerdo si el 5 o el 8 de enero se hace la primera reunión aquí en Luz y Fuerza, y después se hace el relanzamiento del movimiento sindical rosarino el día 15 de febrero. Estamos hablando a pocos días de que había asumido el gobierno. Y se termina, después de varias marchas que se hicieron, respaldando a gremios que estaban con problemas. Me acuerdo que estuvimos en Navarro, me acuerdo que estuvimos en la ex La Minfer, acompañando a gremios como la UON,
como otros gremios que peleaban paritarias, como otros gremios que tenían despedidos. Nosotros terminamos de alguna manera sintetizando todo eso en el acto que se hace el 7 de junio del 2016, donde ya decíamos en ese momento que había que hacer un paro nacional para ponerle freno a las políticas de Mauricio Macri, y por otro lado, que los brotes verdes de Prat Gay prometidos para el segundo semestre del 2016 no iban a llegar nunca, que al contrario, que en caso de profundizarse el modelo, nos iban a conducir a una crisis similar a la del año 2001. Cosa que creo que terminó sucediendo, pero me parece que hoy por hoy la crisis es más profunda y a lo mejor nosotros, en lo que sí a lo mejor nos podríamos reprochar algo, es que no alcanzamos a ver la magnitud que iba a tener la crisis que iba a generar el gobierno. Quizás fue en lo único que nos equivocamos. No nos equivocamos, obviamente, en el resultado que iba a tener este modelo económico. Vos sabés que creo que era que la resistencia iba haciendo su efecto. Y por otro lado, lo que nos dijo la ahora vicepresidenta electa Cristina, que se necesitaba más contraste para que la sociedad entienda lo que estaba ocurriendo realmente, porque el blindaje mediático que tuvo este gobierno yo creo que fue histórico. No sé si habrá pasado en la época de la represión, del modelo represivo que se instaló en Argentina en el 76. No lo recuerdo bien porque yo era muy chico y no tenía por ahí la formación que tengo ahora, pero tuvo mucho blindaje. Y creo que pudieron avanzar mucho con las medidas fundamentalmente porque la gente no tomaba conciencia y habían metido mucho odio contra todo lo que había ocurrido anteriormente y todavía se seguía con ese relato de la pesada herencia que habían recibido, que no había sido tal, porque quienes sabemos hoy claramente que habían recibido un gobierno con 70.000 millones de dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy está prácticamente vacío, y por otro lado con 26.000, 27.000 millones de reservas en el Banco Central, genuinas, sin endeudamiento. Pero bueno, con respecto al tema de la soledad, no, yo creo que el movimiento sindical rosarino y esa resistencia fue creciendo en el tiempo y también fue replicado en otros lugares. Y nosotros logramos también, a partir del movimiento sindical rosarino, gestar o ser parte de lo que es el movimiento obrero santafesino, que fue una construcción mayor y fue tomada también en varias provincias. Y si nos remitimos un poco al acto del 7 de junio del 2016, esto fue tomado también en Buenos Aires con el programa del Gato Silvestre, que lo llamó el Rosariazo porque éramos los primeros en expresarnos de la manera que nos expresamos. Así que siempre estuvimos movilizados y creo que hay algo que nosotros tenemos que resaltar en el MCR, la coherencia. Coherencia, lealtad, convicción, compromiso, siempre al lado de los trabajadores y las trabajadoras. Los paros de la CGT que se hacían eran sin movilización y aquí en Rosario nos movilizábamos. Desde el MCR, acompañados también por algunos sectores de la CTA, nos movilizábamos y hacíamos manifestaciones multitudinarias en la calle. Podemos acordarnos de lo que fueron los actos que se hicieron en el cruce de las peatonales, el acto que se hace frente a las puertas del ANSES. O sea, hicimos mucho. El de la Plaza Montenegro fue el primero, fue el del 7 de junio. O sea, todos fueron multitudinarios y nosotros agrupábamos a un montón de gente, los gremios entendían, nuestras compañeras y compañeros ya empezaban a ver con preocupación, a partir obviamente de todo ese trabajo de concientización que se hacía desde la dirigencia como para resistir a este modelo que nada bueno nos iba a traer. Ocurrió algo también que creo que hay que destacarlo. Siempre le decía a mis compañeras y compañeros que nosotros, por pertenecer a la industria eléctrica, que es una industria fuerte, no íbamos a ser el primer eslabón de la cadena, ¿no? Pero éramos un eslabón más de la cadena, refiriéndonos a la clase trabajadora, que a veces uno, por su situación, no sufre las consecuencias del modelo o de estas medidas, mejor dicho, puestas por este modelo económico al principio, como pasó con los gremios de la industria.
pero que en algún momento nos iba a tocar, porque al caerse la industria después se cayó el consumo de la energía eléctrica y obviamente, si bien no hemos tenido mayores inconvenientes, pero sí se está notando también en las empresas eléctricas problemas de recaudación, y eso genera un montón de inconvenientes internos, la reposición del personal, la calidad de las paritarias, a pesar de que dentro de todo con la gestión la hemos podido llevar. Pero bueno, nosotros somos parte de la clase trabajadora y obviamente tarde o temprano terminás sufriendo las consecuencias de un modelo que nos alcanza a todos. Es que el tarifazo era una parte nada más del problema. Yo creo que el gran problema acá fue el enfriamiento de la economía. Antes también aumentaba la luz, aumentaba el gas, y sin embargo la gente seguía trabajando, los comercios no cerraban, las pymes seguían produciendo. ¿Qué pasó? Pasó que en el año 2015 cambió el modelo económico del país, cambió el país. Con este gobierno de Mauricio Macri cambió el país y fue lo que resistíamos nosotros. Cuando nosotros hablamos de transferencia de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía, es eso. Si al campo le sacás y estamos hablando de los grandes, no estamos hablando del pequeño y mediano productor que sufre como sufrimos los trabajadores. Le sacás las retenciones y a las mineras le terminás regalando también a partir de las retenciones absolutamente que se lleven todos los recursos naturales y no le cobrás prácticamente nada. Si volvés a la bicicleta financiera, como se volvió a tasas siderales, y a nosotros, por ejemplo, se nos aplican en función de eso y de tomar deuda, perdón, ¿no? Que no hay que olvidarse, no hay que olvidarse eso, porque eso es fundamental, el tema de tomar deuda y privilegiar el pago de los intereses de deuda por encima de satisfacer las necesidades de la gente. Bueno, toda esa plata, todo ese flujo de dinero que terminó en muchos casos en paraísos fiscales, se nos transfirió a nosotros, se nos transfirió a través de los tarifazos, se nos transfirió a partir de las devaluaciones, y todo eso terminó generando un enfriamiento de lo que fue el mercado de consumo. Este gobierno siempre creyó que sacándonos poder adquisitivo a los trabajadores era la forma de derrotar la inflación, cosa que no lograron hacerlo, y por otro lado, obviamente que nos deterioraron muchísimo la calidad de vida a todos nosotros. Por eso digo que los tarifazos fueron una parte más. Es más, ni siquiera los tarifazos tienen que ver con la empresa provincial de la energía. Los tarifazos tienen que ver con los amigos del presidente que generan energía eléctrica, y al dolarizar las tarifas, la plata se la llevaron ellos, no quedó ni siquiera en la distribuidora de la provincia. Ese es otro de los temas importantes que hay que resaltar, que muchas veces la gente se confunde, y que donde se protestaba muchas veces contra la EPE, contra aguas provinciales, y en realidad el problema estaba situado en el programa económico que se había aplicado desde el gobierno nacional. Los trabajadores no podíamos permanecer ajenos a las causas nobles. Y yo le sumaría también que nosotros le hicimos un homenaje también a estos compañeros que dejaron su vida en el Ara San Juan. También abrazamos esa causa noble. Y me parece que todas las causas que han sido símbolo de resistencia en contra de este tipo de modelos, que han privilegiado obviamente los negocios, y todos se han llevado adelante justamente por negocios, como es lo que está ocurriendo hoy en Latinoamérica, que no escapa a lo que está pasando acá en la Argentina, son causas de resistencia. Entonces uno no puede estar ajeno a ese tipo de cuestiones. Y desde el movimiento sindical rosarino abrazamos los pañuelos de las madres, abrazamos la violencia contra la lucha contra la violencia de la mujer, abrazamos, como te decía recién, al ARA, abrazamos el no al 2x1, o sea, todas aquellas causas que de alguna manera eran el símbolo del rechazo a estas políticas neoliberales, ahí vamos a estar siempre. Por eso siempre hablé de coherencia. Bueno, nosotros, desde que nos pusimos en la calle, dijimos que no íbamos a abandonar las calles hasta derrotar al modelo. Y la verdad que
nos sentimos muy orgullosos de haber estado en la calle, porque es el primer gobierno desde la vuelta de la democracia que no tiene reelección. Y eso tuvo mucho que ver con la resistencia que llevamos adelante entre muchos y muchas trabajadoras a nivel país, nosotros desde el MCR. Y lo que sí me imagino es seguir pregonando, seguir estando en la calle, pero seguir pregonando desde el MCR como lo hemos hecho siempre por la unidad del movimiento obrero. Porque ahora se viene una etapa totalmente distinta, que no es una etapa de resistencia, es una etapa de consolidación de un modelo nacional y popular, que nosotros tenemos hoy la esperanza renovada a partir de lo que ocurrieron en las elecciones del 27 de octubre, de que vuelva la esperanza, de que podamos recuperar el camino de grandeza, de que podamos volver a recuperar un proyecto de país, que fue lo que se perdió con el gobierno actual. Por eso creo que se viene el estallido que sonaba en cada una de las marchas que hacíamos nosotros al final. Creo que ahora vamos a tener que elegir otro tema más vinculado a la esperanza, a la unidad fundamentalmente del pueblo, al gran consenso nacional, al gran pacto social que necesita esta Argentina para poder salir adelante. Fueron dos golpes durísimos. El caso de Juan Nucci, me produce una profunda tristeza, me produce una profunda emoción, y siempre dije que la vida me dio la suerte de poder conocer a un dirigente tan grande, porque las convicciones de Juan eran inalterables, un tipo que siempre iba a estar al lado tuyo, nunca se iba a correr de las causas nobles. Pero también digo, por otro lado, le reprocho la vida que me dejó disfrutarlo tan poco. Y después el recordatorio también a Rubén Blázquez, que se nos fue hace poquito, un par de días antes que se celebren las elecciones nacionales, y no pudo verlo, o no pudo participar de la alegría de la cual participamos todos nosotros, de que fuimos a festejar al monumento a la bandera, que se había terminado este gobierno nefasto. Esos fueron esos dos momentos duros. Y por otro lado, quiero hacer todo un reconocimiento a quien yo considero que fue el propulsor del movimiento sindical rosarino, que fue a Matías Layuz. Yo tengo un enorme respeto por Matías. Matías, además de ser un amigo, es una persona íntegra, noble, honesta, luchadora, que dio todo por el movimiento hasta que estuvo, y bueno, y después me dejó la posta a mí, porque tuve el honor de que las compañeras y compañeras me elijan para seguir el camino, pero sin duda, si hubiese estado Matías, que él tuvo su elevación y su reconocimiento a partir de integrar la bancaria a nivel nacional, él seguiría sin dudas al frente del movimiento y no habría ningún tipo de duda. Lo nuestro es absolutamente generoso, nuestra construcción es absolutamente generosa y es de pares. Por suerte siempre decimos que el MCR, con el correr de los días y que nos fuimos afianzando, se transformó en una gran familia. Y hoy esa gran familia ve coronada esa lucha con la caída de un gobierno que ojalá este tipo de políticas no vuelvan a reinstalarse nunca más en la República Argentina.